Habíamos visto en la última clase, ¿qué habíamos visto? ¿Se acuerdan de algo? Principios de interpretación. Comunicación, eso había sido más antes. Doble autoría. Doble autoría. Eso estábamos viendo. Muy bien. Habíamos estado hablando un poco de la inspiración de la Biblia. Habíamos dicho que muy bien, que la Biblia tenía dos autores. Tiene dos autores. Un autor era... ¿Quién era uno de los autores? Dios. ¿Y el otro autor? La persona que lo haya escrito. Muy bien. Habíamos hablado un poco de las implicaciones de eso, o sea, en qué manera influenciaba la Biblia y en qué manera influenciaba cómo teníamos que estudiarla. Me escucho medio retumba. Medio grave. No es que sea grave lo que estoy diciendo, muy bien, para que no sea tan grave. Bueno, ahora, ya que tiene el manual ahí el apunte, estamos en la página, déjenme ver, 13. Si se fija la página 13, ahí a la mitad está el mismo título que está en la pantalla: el objetivo de la interpretación bíblica. Es lo que le había dicho a Claudia hace como 3 miércoles atrás, que lo que se hizo era eso. 14. Ah, sí, acá dice 14 también, perdón. Estoy perdido. Interpreté mal el apunte. El objetivo de la interpretación bíblica. Ahora, cuando uno habla de objetivo, ¿a qué se refiere? ¿Para qué no hacer? ¿Para qué hacer lo que hacemos? ¿Para qué interpretamos? O sea, ¿qué queremos lograr al interpretar la Biblia? O sea, obviamente, no lo mencionamos, pero obviamente que el fin último de interpretar la Biblia y entenderla es poder ponerla en práctica, ¿no? Pero cuando hablamos de interpretación en sí, interpretar, ¿qué quiero lograr al interpretar la Biblia? Entender qué dice el pasaje. Exactamente. Razonar lo que quiere decir. Descubrir, hay una definición, no sé si está en el apunte. Sí, está en el apunte. Dice: descubrir el significado original divinamente planeado que el autor le dio al texto. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de comunicación? El autor tenía algo en la mente, una idea que quiso transmitírsela a los lectores. Bueno, yo quiero descubrir eso, descubrir ese significado que el autor le dio al texto. 3 cosas a considerar. Cada libro de la Biblia fue escrito por un autor particular, a una audiencia particular, en un punto particular del tiempo. O sea, era una persona específica, no era cualquiera, era alguien identificado que escribía a un grupo muy específico de personas, a veces más amplios, a veces más pequeños, a veces una persona escribiéndole a otra, pero es alguien escribiéndole a alguien en un tiempo específico. Al escribir, o sea, cuando escribió, cada autor buscó comunicar información a sus lectores y lo hizo de una forma que pudieran entender. O sea, la Biblia es básicamente comunicación. Una persona informando algo a otra. No tenemos que ver la Biblia como un libro místico. Vieron que a veces se estudia como que fuera a haber verdades ocultas en el texto que uno tiene que descifrar y encontrar como algo todo. No es eso, es simplemente una carta que una persona le estaba transmitiendo información a otra y no le puso ningún significado oculto, o sea, se lo transmitió para que la otra persona entienda. Entonces, el objetivo del intérprete, o tuyo, mío, el que está estudiando, es responder a la pregunta: ¿qué pretendió el autor bíblico que sus lectores originales entiendan?
sea, cuando Pablo le escribió a Timoteo, no descuides el don que hay en ti. ¿Qué es lo que Pablo quería que Timoteo entienda cuando Pablo le decía eso? O sea, eso que Timoteo entendió es lo que significa el texto. O sea, eso es lo que queremos encontrar en cada versículo de la Biblia. Ahora, nos vamos a poner un poquito técnicos. ¿Vieron esta palabra alguna vez por ahí? Exégesis. ¿Saben qué significa? Giovanna le dijo mucho. Giovanna le decía cada rato. ¿Vieron esta otra palabra? No, yo tampoco la había visto hasta que me puse a estudiar hermenéutica. Es lo opuesto al anterior, ya la vamos a explicar. Exégesis. Y acá vas a decir, eso era tanto hablando de exégesis y al final es una pavada. No es una pavada, es fácil el concepto. Ex es un prefijo que significa fuera de. Exégesis implica leer el texto y extraer el significado del texto. Ex es exterior, externo, extraer, todo ese prefijo que muchos lo usamos, es sacar. Exégesis es leer un texto y sacar el significado que ya está ahí en el texto. Exégesis es lo opuesto. Lo opuesto de extraer es colocar, es introducir, y es cuando yo leo cualquier texto de la Biblia y en vez de agarrar el significado que estaba en el texto y sacarlo, yo le doy al texto un significado aquí. Un ejemplo práctico. Imagínate que esto es el texto. O sea, no estaba por casualidad la caja acá, estaba por propósito. Exégesis sería abrir la Biblia, viste, con tapa y todo. No, justo tenía tapa. Bueno, agarrar el texto, agarrar lo que está dentro y sacarlo. Ahí hice exégesis con la caja. Le saqué una Biblia, ponele. Ahora, exégesis es, indistintamente lo que tenga el texto, yo llego al texto y digo, uy, qué lindo, se me ocurre que puede significar esto. Y le pongo algo. Y me calza bien que signifique esto otro porque viene justo al estudio que estoy haciendo. Y le empiezo a meter cosas al texto que no estaban ahí. Se las puse yo. Eso es eisegesis. Acuérdense de esas palabras. Exégesis. Ahora le hago el exégesis de la Biblia porque no me la quiero olvidar dentro de la caja. Acuérdense, son palabras por ahí suenan técnicas, complicadas, pero es simplemente eso lo que significa. Y las vamos a usar mucho en la materia. Porque no hay otra forma más fácil de describir estas dos cosas. O sea, sacar el significado del texto, exégesis. Todos sabemos hacer exégesis. O sea, lo haces casi todos los días en el devocional, nada más que no sabes que se llama exégesis. Bueno, haces exégesis. Cuando lees el texto y sacas lo que significa. Y vamos a usar mucho esta otra palabra, eisegesis, también. Porque también lo sabemos hacer muchas veces, tristemente. Avancemos. Objetividad versus presuposiciones. Oh, yo no estoy mirando los apuntes. Objetividad. Página 16, bueno. Sí. No, objetividad versus presuposiciones. 15 al final, 16 por ahí. Le saltó toda la parte de la... Bueno, aclaro algo en cuanto al apunte. Por cuestión de tiempo, o sea, acá de frente no voy a decir todo lo que está en el apunte. O sea, el apunte es para que lo lean en su casa, le va a ampliar un poco la clase o los va a confundir más, no sé. La idea es que amplíe. Si los confunden más, la clase siguiente me preguntan, che, yo leí en el apunte esto y no lo entendí. Es más, hablando de apuntes, hacemos un paréntesis. Ahora que los tienen, estaría bueno que como tarea, antes del miércoles, yo le voy a poner en el grupo qué tema vamos a estar tocando, qué páginas. Estaría bueno que lo lean antes de venir. Entonces ya, si cualquier duda, cosa que surja, ya te la traes en mente y lo podemos hablar y compartir. Cierro paréntesis. Objetividad. La exégesis
siempre va a dar un resultado objetivo. La eisegesis siempre va a dar un resultado subjetivo. Va a decir, ¿de qué está hablando este hombre? Bueno, ¿saben la diferencia entre algo objetivo y algo subjetivo? Que tiene un solo significado de objetivo y subjetivo que podemos suponer. Lo objetivo Claro. lo que es y lo subjetivo lo que piensas que puede llegar a ser. Lo que yo pienso de lo subjetivo. Por ejemplo, ejemplo clásico. Si yo digo, y ahora tengo un poco de fresco, si yo digo, está fresco, hace frío, ¿ese es un comentario objetivo o subjetivo? Subjetivo. Objetivo. Es objetivo porque está frío. Sí, pero por ahí vos estás más obligado y tenés calor, ¿no? El que se sienta allá adelante, arriba está transpirando y yo acá abajo con frío. Porque muy depende de quién lo percibe, ¿eh? Ahora, si yo digo, hacen acá exactamente 20,5 grados, ¿es objetivo o subjetivo? Objetivo. Pues no depende de quién lo interpreta, sino que es una realidad, es invariable. Exacto, hace eso. Bueno, cuando yo hago exégesis de la Biblia, lo que voy a lograr es un resultado objetivo. O sea, si yo sé que hay un solo significado que está en este texto, el texto X que estoy estudiando, y yo hago una exégesis correcta del texto, voy a tener un significado, voy a llegar a una conclusión, viene otra persona, hace exégesis, va a llegar a la misma conclusión, viene otro y va a llegar a la misma, porque el significado es uno solo. Y una exégesis correcta siempre va a ser objetiva porque va a sacar el significado que ya está ahí, es invariable. La eisegesis es subjetiva. Yo leo un texto y digo, bueno, yo pienso que puede significar que, no sé, David con las 5 piedras del arroyo son las 5 características del liderazgo y hago una lista de las 5 características del liderazgo de David. Y viene otro y agarra el pasaje y no van a coincidir, porque fueron subjetivos, porque no interpretaron el significado del pasaje, sino que le dieron algo que se les ocurrió. Pero muchas veces no somos objetivos al leer la Biblia porque la leemos con presuposiciones. Ahí es lo que está el título. Yo tengo algo en la cabeza y eso va a influenciar lo que estoy leyendo del texto. A ver, vamos a leer un poco, si no visualizas. Una de las principales razones por las que muchas veces no somos objetivos, ni que lo hubiera escrito yo, al interpretar el texto, es porque llegamos ante él con conceptos previamente adquiridos de lo que debería significar. Cuando nuestras presuposiciones son las encargadas de determinar qué significa el texto y cuál es la interpretación correcta, entonces es imposible ser objetivos. La pregunta correcta que yo me tengo que hacer cuando llego a estudiar cualquier pasaje es: ¿qué significó este pasaje para la persona que lo escribió, o en su defecto para la persona que lo leyó? Pablo le escribió a Timoteo, bueno, ¿qué significaba para Timoteo? Porque eso es lo que Timoteo entendió, es lo que yo tengo que entender. Nunca tengo que llegar a estudiar un pasaje preguntando ¿qué significa esto para mí? Porque yo no soy el que va a determinar el significado del pasaje. El significado ya está, yo solo lo tengo que descubrir. O sea, lo que yo pienso que debería significar un texto es irrelevante. Lo que importa es lo que realmente significa. Si no, voy a ser subjetivo. Por ejemplo, vamos a buscar un par de ejemplos para que se entienda mejor. Jeremías 29:11. Y ya saben que todos vienen con trampa, así que no voy a enganchar ninguno, pero bueno. Lo usamos mucho. Sí. ¿Cómo dice? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Muy bien. ¿Quién no
consoló a alguien alguna vez con ese versículo, ¿no? Está pasando por prueba y te manda un mensajito y versículo que le pueda ayudar en este momento está Jeremías 29:11. Yo sé los pensamientos que tengo, pensamientos de paz. O sea, esta prueba, o sea, Dios va a traer paz a tu vida y al final vas a salir. Y usamos Jeremías 29:11 para explicarlo. Ahora, ¿a quién le estaba escribiendo Jeremías? Los exiliados de Israel. A los exiliados, a la persona se lo estaban llevando cautivos. O sea, no es que ya estaban, era el tiempo cuando Israel cayó en cautiverio, vinieron los babilonios, los conquistaron, mataron a la mayoría, los que sobrevivieron se los llevaban cautivos. Y ahí Jeremías le va a decir: Hay en Jerusalén un montón de ruinas, dice el Señor, y será buscar. hasta Google participa de la clase. Muy bien. Es buena, cuando decís que lean un versículo nadie lee. Ok, Google, léelo vos entonces. Está hablando de Judá en el cautiverio. Se los llevaron presos y Jeremías dice: bueno, están en cautiverio, están derrotados, están desterrados, no se preocupen, van a estar en cautividad 70 años. Es más, de los que se fueron, no lo dice enteramente, pero todos y la gran mayoría se iban a morir sin volver a su tierra. Los descendientes de ellos algún día iban a volver. Y es el fin de que iba a tener la nación, que Dios iba a restaurar a la nación de Israel. Y esto es lo que entendieron las personas que leyeron a Jeremías. ¡Wow! Algún día Dios va a restaurar a su pueblo. Yo no lo voy a ver, mi hijo sí. O sea, el versículo después, estamos leyendo ahí el 11, vos lees el 14 y dice: los haré volver del cautiverio, yo los reuniré todas las naciones y todos los lugares a donde los haya dispersado. O sea, la gente a veces cometemos ese error porque agarramos el versículo suelto y no leemos todo lo demás. Ahora, todos hemos, y me incluyo, hecho eisegesis con este versículo, porque lo agarramos para cualquier otra cosa. Josué que dice fuerza te dice valiente, Dios te dice Josué. Ahora, no digo que Dios no usa las pruebas para bien, o sea, porque Dios realmente lo usa. Ahora, este versículo no lo dice, lo dice Romanos: a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan. O sea, si querés usar un versículo bien usado, usa el de Romanos y no es más, si va a pasar literalmente con la persona que le está dando versículo, con lo que le pasó a ellos, o sea, se murieron en el exilio y los hijos de ellos les fue bien. Estás pasando por una prueba, no te preocupes, si te vas a morir en la prueba, no. O sea, si lo aplicás literalmente al versículo así directamente, pues el significado es otro. Sí, bueno. ¿Por qué vienen a veces las presuposiciones? ¿Por qué hacemos eisegesis con los versículos y le damos un significado que no tienen? Bueno, la lista es larga. Puede ser lo que alguien nos dijo previamente que significa un texto. A vos te dicen: bueno, esto significa tal cosa, y por ahí ni lo pensás y siempre lo lees así. ¿Quién se sabe Juan 10:10 de memoria? También conocido. Sí, se la sabe todo el año. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. ¿Quién es el ladrón? ¿Seguros? Lo dice Duberto. Vamos a Juan 10. Si nos tenemos que retroceder, no vamos a estudiar en detalle, pero hay que ver a quién le está hablando Jesús. Hay que retroceder hasta capítulo 9, versículo 40.
Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, a lo directo dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fueras ciego no tendrías pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. De cierto os digo, y sigue hablando. Versículo 3. El 10.1 nada más. De cierto os digo, el que no entra por la puerta redil las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Le está hablando a los fariseos, que ellos son los que no entran por la puerta, entran por otra parte, que son los ladrones y salteadores. Y le sigue hablando a los fariseos, y llega al versículo 10 y dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Ahora, ¿quiénes son estos ladrones? Los fariseos. No tiene la misma característica que Satanás. Sí, porque tiene la característica de su padre el diablo. Pero cuando ahí dice que el ladrón no viene sino para hurtar, está hablando de ellos. Si querés hacer una aplicación más cercana hoy en día para el versículo, no estaría hablando de Satanás, sino de los falsos maestros, de los que entran encubiertamente y hacen un desastre en el rebaño. ¿Quién está por detrás de los falsos maestros? Ahora, yo caí en la misma, yo me desayuné hace poco que no era el diablo. ¿Pero por qué? Porque siempre me dijeron, bueno, el diablo, y citas esto para hablar del diablo. Y no era el diablo. Y nunca nos lo cuestionamos porque le calza justo encima, ¿no? Porque el diablo es el que viene para destruir. Lo que nuestras creencias teológicas permitirán o no que el texto signifique. Muchas veces ya tenés preconceptos que no te dejan ser objetivos. Por ejemplo, calvinistas, arminianos yo he escuchado muchos por oponerse al calvinismo llegan a pasajes como Efesios 1 que dice que nos escogió en él antes de la fundación del mundo. No, acá dice escogió, pero no nos escogió. Se está refiriendo a otra cosa. No, pero dice escogió. O sea, el pasaje significa eso. No podés decir que no significa porque crees o tenés otra postura teológica. Lo mismo hacen los calvinistas con otros pasajes. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y es claro el Juan 3:16. Ellos dicen, no, pero Jesús no murió por todo el mundo, solo murió por los elegidos. Entonces el mundo no significa mundo. El contexto dice mundo. No podés dejar que lo que vos crees determine lo que el texto significa. Tiene que ser al revés. Lo que preferiríamos que significara el texto, o lo que esperamos que el texto diga. Esto lo hacemos mucho cuando tenemos preparado un estudio. Y yo lo hice durante montones de años. Hablar de Romanos 3. Bueno, Romanos 3, ¿qué dice? Pecado. Bueno, ¿qué decimos de Romanos 3? No es muy largo, vamos a enriquecerlo un poco. Vamos a buscar versículos que hablen de pecado. Concordancia, Billboard, pecado. Buscar, lista así de versículos. Entonces así, de Tim Marie, de Tom Web, este me calza bien, va con el tema y ni siquiera analizar el versículo a profundidad. Calza bien con lo que querés explicar y entonces bueno, yo espero que me sirva y lo tomo y lo uso sin chequear si realmente es así. Lo que tiene sentido para nosotros. Muchas veces lees un pasaje y no le encontrás sentido, entonces lo modificás. Nuestra propia experiencia, lo que suena verdadero con respecto a esa experiencia, nuestra cultura, circunstancias. Por ejemplo, todos vimos películas de reyes reinando medievales, tipo con las coronas en la cabeza. Entonces leemos los pasajes bíblicos que hablan de las coronas y nos imaginamos, a ver, ¿cuántas coronas se prometen en la Biblia para los creyentes? 7. ¿No eran 5? 5. Bueno, para vos 7. Es muy bueno. La corona de justicia, de vida, de incorruptible. La de gloria no es la misma que incorruptible, no sé. La de gozo,
no sé, bueno, por ahí. Todos sabemos, ¿no?, que hay coronas, ¿no?, y que cuando lleguemos al cielo vamos a tomar las coronas, las vamos a tirar a los pies de Cristo, ¿no? Ahora, decime si la imagen que se te viene a la cabeza no es la coronita de oro que te van a dar, ¿viste?, por ahí con diamantitos y piedras preciosas. Y pensamos en eso, ¿no?, cuando hablamos de coronas. Le damos ese significado. Ahora, si uno estudia un poquito los pasajes, más Pablo, que usa siempre el ejemplo de la corona. Pablo era muy deportista, no sé si era deportista, le gustaba el deporte, hace muchas analogías con el deporte. Ahora, ¿en qué se relacionan las coronas con el deporte de aquella época? Algunos deben saber. Laureles. A los deportistas que ganaban le daban una corona de laureles. Un tipo collarcito que te lo ponen más en el cuello que en la cabeza. Por eso la frase te lleva todos los laureles. Claro, se llevan los laureles. Ahora, hay distintas, no vamos a poner técnicos, pero hay distintas palabras en el griego para una corona, para la otra. Las coronas del creyente son coronas de laureles. Así que si pensabas venderla para algo, no te sirve, no vale. Económicamente no tiene ningún valor. Laurel, es una corona de laurel, 5 coronas de laureles. No sé si en el material que sea, sino en el premio que es. Claro, porque puede ser de oro, puede ser de laurel, puede ser de... La idea creo que es el premio en sí. La idea es, Dios te va a reconocer por determinadas cosas y va a ser un premio. No sé si tiene sentido incluso echarlo a los pies de Cristo, porque no es rama. O sea, sí, obviamente uno para decir, bueno, lo hice por vos, pero no es que le estoy dando algo valioso. Tiene valor solo para el que lo ganó, porque es un reconocimiento. Y es lindo pensar, bueno, Dios reconoce lo que hacemos, reconoce nuestro esfuerzo. Si bien deberíamos servirle gratis porque somos siervos, Él nos va a reconocer como si fuéramos campeones. Pero es solo eso, no es la corona de oro. Ahora, muchas veces por las culturas, las cosas preconcebidas que tenemos, le damos un significado que no está. Una frase de Juan Calvino, creo que no está ya, no sé si ahí termina. Después lo mismo. Juan Calvino dijo una vez: la primera tarea de un intérprete es permitir que el autor diga lo que quiera en lugar de atribuirle lo que creemos que debería decir. Dejemos que la Biblia hable y la Biblia sea la Biblia. Y para lograr eso tenemos que, siempre que vamos a estudiar un versículo, pasaje, lo que sea, hacer un ejercicio consciente de todo lo que yo tengo en la cabeza que pienso que puede significar esto, dejarlo de lado. Dejar todas las presuposiciones de lado, lo que me enseñaron, lo que me dijeron, lo que pensaba, estudiar el texto, que el texto hable, y después todo eso que tenía lo agarro de nuevo y lo comparo con lo que estudié. A ver si lo que pensaba era correcto o no. Porque por ahí no, o por ahí sí. ¿Cómo tratar con las presuposiciones? Primero, dejarlas de lado. Después, comparar lo que dice el texto bíblico con los conceptos que ya tenía. Y después ves. Si no dice lo mismo la Biblia que lo que vos pensabas, la solución no es, bueno, interpreto distinto la Biblia para acomodarla a lo que yo creo. La solución sería, ¿cuál? Cambiar. Acomodar lo que yo creo a lo que la Biblia dice. Así vos, pero es muy obvio, muy teórico, muy fácil, pero no es tan fácil. No es tan fácil. Somos a veces tercos como mulas, ¿no? Tenemos ya ideas metidas en la cabeza que las cosas son de tal forma y cuesta cuando nos confrontan con algo distinto. Bueno. ¿Puedo dar un ejemplo? Me Sí. escracho a mí misma, pero no sé, como por 25 años yo estaba convencida que los 3 reyes magos se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿Pero por qué? Porque cuando vos sos chico te dicen eso y una negrita, y toda mi imagen mental de ese pasaje era esa. Y lo había leído, no sé, como 30 veces quizá el pasaje. Todas las veces
hice, en mi cabeza seguía teniendo esa imagen, hasta que un día él me dice, ¿pero dónde sacaste eso? Y ahí leí el pasaje con atención y claramente no dice ni que eran reyes, ni que eran magos, ni que eran tres, ni que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar, ni que uno era negrito, o sea, nada que ver. Pero me costó mucho tiempo borrar esa imagen de mi cabeza y adaptarla a lo que dice el texto bíblico. Y parece una pavada, pero muchas veces lo que aprendemos de chico, o la historia que tenemos en la cabeza, nos hace, por más de que lo estamos leyendo, como que no vemos lo que dice el pasaje, vemos lo que tenemos en la mente. Entonces, bueno, parece una tontera, pero sí es verdad que tenemos muchas presuposiciones de lo que dice un pasaje. De lo que significa. Igual lo de los Reyes Magos no era presuposición de lo que decía el pasaje, porque ni siquiera lo dice, o sea, es algo totalmente la cosa es que no nos han enseñado, y me incluyo, a leer la Biblia de esta forma. Anoche con algunos hombres estábamos hablando en cuanto a cómo hacemos a veces el devocional, y somos muy superficiales. El acercamiento que uno tiene a la Biblia muchas veces es justamente lo que decía, que no hay que preguntarse, es leer un pasaje, es bueno, a ver qué significa para mí, qué puedo sacar de práctico de este pasaje, de esta enseñanza, y sin profundizar, sin ver el contexto a veces, sin ver quién se lo dijo, a quién se lo dijo, por qué se lo dijo. Yo solo lo leo y saco algo. Por ejemplo, del Juan 10:10, el ladrón no viene. Si solo leí eso y quiero sacar la aplicación práctica, bueno, me voy a cuidar del diablo, porque parece que habla del diablo. Y sacamos cosas prácticas, que no está mal, la Biblia tiene que ser práctica, pero la enseñanza práctica se desprende siempre del significado de la Biblia. Saltamos la parte objetiva y pasamos directamente a la práctica y nos volvemos subjetivos. Se fue el tiempo. Mucha parte, la culpa de eso viene de un grupo que se llaman los pietistas. Pues no hay tiempo de hablar de los pietistas. Fue un movimiento, vamos a hacer un resumen muy cortito. Después de la Reforma, ¿se acuerdan de Lutero? Que hizo toda una reforma, casi que salvó el cristianismo el tipo. O sea, era muy poco el cristianismo fiel que había hasta ese entonces. La Iglesia Católica había monopolizado todo. Se levanta Lutero ahí en contra de la Iglesia. No fue el único, hubo otros. Hacen toda una revolución que la Biblia y la forma de estudiar la Biblia tuvo mucho que ver con la reforma de Lutero, porque dijo, bueno, la Biblia no significa lo que dice la Iglesia Católica, la Biblia se explica a sí misma, tiene un solo significado, lo vamos a creer como lo que la Biblia es, no como los otros nos dicen. Y toda una revolución, y hubo un montón de gente que empezó a estudiar la Biblia en profundidad. Hasta ese momento no se estudiaba. Empezó a surgir, en base a eso, grupos. Es la base de lo que hoy conocemos como denominaciones. Vieron que las distintas denominaciones, los hermanos libres creen una cosa, pentecostales otra, los adventistas otras. Cuando surgen de esa época, empezaron a surgir grupos y cada uno estudiaba la Biblia, profundizaba, decía, bueno, la Biblia significa esto, y empezaron a haber roces, rivalidad entre los mismos grupos. La historia muy resumida. Los que pensaban que el bautismo era por inmersión se peleaban con los que pensaban que el bautismo era por aspersión, y esos se peleaban con los que pensaban que había que bautizar bebés, pero se peleaban a tal punto que se iban a las armas. O sea, literalmente se mataban, hacían masacres, venía un grupo, mataba al otro por pensar distinto, y se creó un concepto: la doctrina divide. La doctrina hace que nos peleemos. La doctrina es mala. Lo que tenemos que hacer es no pelear por el significado y por lo que la Biblia dice. Lo que tenemos que hacer es preocuparnos no por lo que significa, sino por poner las cosas en práctica.
una vida práctica, no una vida teórica. Y se empezó a dar mucho énfasis a acercarse a la Biblia, no para descubrir el significado en profundidad, en lo que significa, sino a ver cómo en la práctica yo saco alguna lección, sin profundizar mucho, que me sirva en lo cotidiano de ser más piadoso. Por eso se llamaban los pietistas. Y se fueron a un extremo opuesto. Vieron que siempre los extremos son malos. Es lo que se llama movimiento pendular. ¿Vieron los péndulos que se van de un lado para el otro? Estos, no me acuerdo si era el movimiento escolástico, no me acuerdo cómo se llamaba. Los que profundizaban mucho en la doctrina eran fanáticos, estaban de un lado. Lo que hicieron, el péndulo se movió para el otro. Dijeron, bueno, la doctrina es mala, no estudiemos, no profundicemos, damos el estudio devocional, entre comillas, que leo, saco algo, me voy y no profundizo. Ambos extremos son malos. Tenemos que lograr un punto medio. Profundizar, no para rivalizar ni para, pero para aplicar. Ambas cosas son algo bueno si se hace con un buen equilibrio. Bueno, terminamos. ¿Alguna pregunta más? No, ya se agarra la cabeza para decir ahora. Media hora de preguntas. Nada. Levante la mano. Mitad de reacción. Los aburrí demasiado que quieren ir. Hay un pasaje que normalmente actualmente se usa y todo lo que usamos. San Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ese pasaje normalmente se usa y dice: vos tenés que recibir a Cristo en tu corazón. El pasaje en sí no lo dice, porque no lo dice. Pero es normal de los hermanos libres o de las denominaciones de los hermanos libres o de otros, de decir que debemos aceptarlo en nuestro corazón, ¿no? Y el pasaje en sí no lo dice. Sí, no, tampoco significa eso. Bueno, pero digamos... O sea, el significado es parecido, pero sí, o sea, en realidad Juan 1:12 está hablando de recibir al Mesías, a Cristo. O sea, Él vino a su pueblo, a Israel, y lo rechazaron. Nosotros tenemos que hacer lo opuesto. O sea, tenemos que hacerlo. La mayoría lo rechazó, algunos no. O sea, todos lo rechazaron, pero aquellos que lo recibieron, a su Mesías, a su Cristo, fueron hechos hijos de Dios. Nosotros no recibimos ni un Salvador, ni alguien en el corazón. Recibimos una persona. Recibimos a Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el Señor del cielo y la tierra. Lo recibimos todo, o sea, como lo que Él es, ¿no? En el corazón, y es la actitud de recibir al Mesías en nuestra vida. Es complicado explicarle cuando estás testificando todo el significado. Creo que más que recibir es reconocer Sí. lo que Él es, lo que Él ha hecho, a qué ha venido. O sea, yo creo que igual la forma que se usa, o sea, la persona que escucha el Evangelio entiende que es recibir a Cristo y creo que no entiende que es literalmente el corazón. Entonces, el Espíritu Santo se encarga de terminar de acomodar para la que persona se salve. Pero sí, muchas veces lo usamos mal, si no fuera por el Espíritu Santo. Creo que sí es el que cree, como dijo Andrea, es creer. En el corazón se cree. Tampoco es recibir al Salvador, es recibir la persona, es Cristo, todo. Salvador, Señor, todo junto. Bueno, terminamos.